Que el Señor les bendiga, amados hermanos, una vez más en esta noche. Hoy es miércoles de estudio. Hemos tomado este día miércoles para tomarlo un estudio, un discipulado. Acabamos ahorita de tener nuestra comunión con Dios, oramos también, intercedemos y de esta forma pues estamos, ¿verdad?, en armonía, en coinonía, los hermanos juntos. Pero también es muy importante que nosotros nos alimentemos de la palabra de Dios, y estos estudios son precisamente para nosotros poder conocer más los fundamentos que cada uno de nosotros como cristianos debemos de tener. Son fundamentos básicos, como lo decía la anterior vez, y que es muy importante que nosotros pongamos ese fundamento. Gloria al Señor. Y la anterior semana estuvimos hablando, fue acerca del pecado, ¿verdad? Es algo que nosotros, como todos los seres humanos, debemos de reconocer de que verdaderamente nosotros, vivimos en pecado, y que el pecado es lo que nos tiene a nosotros, pues, mal, enfermos, pobres, cansados y todo eso. Y que cada hombre debe solucionar ese asunto, ¿verdad? Entonces, y esa solución la encontramos nosotros en Cristo Jesús. Pero para nosotros pertenecer, recibir a Cristo Jesús, número uno, el primer paso que nosotros tenemos que tener es el arrepentimiento. ¿El arrepentimiento de qué? El arrepentimiento de nuestros pecados. Conocimos el pecado y ahora vamos a conocer este segundo parte, es el arrepentimiento. No se puede uno, de verdad hermano, hallar solución al pecado si antes nosotros no podemos la base del arrepentimiento. Para nosotros realmente hallar la solución debe haber un arrepentimiento. Pero hay muchos quienes han sabido lo que es el arrepentimiento, y muchos quienes han confesado estoy arrepentido. Pero el punto es que no saben realmente lo que significa o lo que conlleva realmente el verdadero arrepentimiento. Y esto es lo que vamos a estar viendo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a encomendarnos una vez más en esta noche. Vamos a orar al Señor para que así el Señor pueda guiarnos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, gracias una vez más por este tiempo, por este día que nos permites estar en esta tu casa. Señor, háblanos por tu palabra, Señor, enséñanos por ella. Padre, oro por todos aquellos, Padre, quienes están viendo, Señor, este video, estas enseñanzas, que tú puedas, Padre, abrir su entendimiento de alguna manera, Señor, y ellos puedan recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Saludarles una vez más también a todos, ¿verdad? Entonces, aquí, los que estamos aquí y los que están allá también reciban saludos de la iglesia, de verdad, Centro Cristiano de Oración. El arrepentimiento, vamos a ver en esta mañana. El arrepentimiento es el primer fundamento para nosotros, pertenecer a la familia de Dios, o para nosotros realmente ser esos verdaderos cristianos y pertenecer al reino de Dios. El arrepentimiento. Ahora, vamos a comenzar. ¿Qué significa? ¿Cuál es el significado original de la palabra arrepentimiento? Vamos a entrar en el tema para conocer este aspecto. El significado original de la palabra arrepentimiento es que en el griego es metanoia. Metanoia. Que significa es un cambio de opinión o un cambio de corazón y de actitud. Y en este caso, respecto al pecado y a la relación con Dios, quiere decir un cambio de dirección. Amén. Siempre el arrepentimiento debe ir acompañado de alguna acción. No es nomás arrepentirme, decir estoy arrepentido, pero si no conlleva una acción, entonces no hay un verdadero arrepentimiento. ¿Estamos acá, hermanos? Amén. Entonces, es un cambio de mentalidad. Cuando el Señor Jesucristo predicó el arrepentimiento, Él dijo, arrepentíos. Y lo que les estaba diciendo era, cambien su manera de pensar.
Para poder cambiar nuestra manera de actuar, primero que tenemos que cambiar es nuestra forma de pensar. Hay muchos patrones en nuestra mente, hay muchas enseñanzas, hay muchas prácticas en nuestra mente que nos han enseñado mal o que hemos aprendido mal. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos arrepintamos. El arrepentimiento, entonces, cambiar nuestra mentalidad. No sé si ustedes han escuchado en muchas ocasiones, es que yo soy así, es que yo pienso así, es que así me enseñaron a mí, ¿verdad? Y así voy a hacer. Y así voy a hacer. Entonces, eso no conlleva un verdadero arrepentimiento. Cuando el Señor dijo arrepentidos, arrepiéntanse de su forma de pensar para que cambien su manera de actuar. Nos damos cuenta, ¿verdad?, que mientras la persona no cambia su forma de pensar, no puede cambiar su forma de accionar. Siempre sus acciones son las mismas. Pero es ¿por qué? Porque no ha habido un cambio de mentalidad. ¿Por qué? Porque no ha habido un verdadero arrepentimiento. ¿Estamos acá, hermanos? Amén. Entonces es muy importante entonces el arrepentimiento. Me llama mucho la atención a mí, amados hermanos, disculpen, el por qué Dios, Él dice, lo vamos a ver aquí más adelantito, hermano, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo vamos a explicar esto ahorita. Gloria al Señor. Mira lo que dice. La caída causó en la mente del hombre una rebelión contra Dios. Esto sucedió, sabemos, allá en el huerto del Edén. Que la caída, cuando entró el pecado al hombre, entonces el hombre se rebela en contra de Dios. El hombre ya no quiere obedecer a Dios. El hombre quiere seguir su propio camino. La caída causó en la mente del hombre una rebelión contra Dios y su ley. Una voluntad que quiere seguir su propio camino. Quiero que vamos rapidito a Efesios capítulo 2 en su versículo 3. Efesios capítulo 2 en su versículo 3. Y alguien más me busca Colosenses 1:21. Gloria a Dios. Efesios capítulo 2 en su versículo 3. Mano Hernán, búsqueme Colosenses 1:21. Mira lo que dice. Efesios capítulo 2 en su versículo 3. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Haciendo la voluntad de nuestra mente carnal, haciendo la voluntad, o sea, de nuestras ideas, de nuestros pensamientos, pero nunca quisimos someternos a la voluntad de Dios. El hombre se rebeló contra Dios para seguir su propio camino y su propio destino. Y es lo que estamos viendo ahora mismo. En el mundo eso es lo que vemos. El hombre se rebela en contra de las leyes, los mandamientos, el amor de Dios. ¿Por qué? Porque quieren seguir sus propias leyes, sus propios deseos, sus propias concupiscencias. Amén. ¿Qué dice Colosenses capítulo 1:21, hermano Hernán? Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Amén. Ese es 53:6. No, perdón, 1:21. 1:21. Dice que éramos enemigos de Dios. ¿En dónde? En nuestra mente. El hombre se rebela contra Dios y luego esa rebeldía lo convierte en enemigo de Dios. Acordémonos que la Escritura dice, hermano, que cualquiera que se constituye amigo de la corriente de este mundo, de los deseos de este mundo, se constituye enemigo de Dios. Podemos decir nosotros que no, yo no soy enemigo de Dios, sí, pero con mis acciones estoy demostrando que estoy en contra. Todo aquel, por eso es que el Señor Jesucristo dijo, el que no es conmigo, dijo, contra mí es. Amén.
O sea, el que no está de acuerdo con la palabra de Dios, el que no está de acuerdo con las cosas de Dios, el que no está de acuerdo con la ley de Dios, hermano, entonces automáticamente se convierte en enemigo. Entonces, por eso dice la Biblia. Entonces, aquí dicen de que la caída causó en la mente del hombre una rebelión contra Dios. Uno le da el consejo, pero la persona quiere seguir su propio camino. Entonces, ¿por qué? Porque está viviendo en rebeldía. Es como los hijos. A los hijos, ¿verdad? Nosotros les aconsejamos, le decimos las cosas buenas, los buenos deseos, pero él quiere seguir su propio camino y su propio destino. Eso se llama rebeldía. Y a causa de esa rebeldía, entonces que le vienen los males. Amén. Entonces, el arrepentimiento es, y debe tener, es un cambio de mente primeramente y dirigir la voluntad del hombre hacia Dios de quien se había separado. Acordémonos que allá en la creación, en el huerto del Edén, Adán y Eva, tenían una buena relación. El pecado vino y entonces eso los entorpeció a ellos y luego se rebelaron contra Dios. Se rebelaron contra Dios y entonces su mente se volvió, su voluntad se volvió en contra de Dios. El arrepentimiento entonces es un cambio de mente y es dirigir la voluntad del hombre hacia Dios de quien se había separado. Hubo una separación. Y este ejemplo lo vamos a ver en el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 11 al 14. Lucas, capítulo 15, del 11 al 14. Capítulo 15, del 11 al 14. Vamos a leer. También dijo un hombre, tenía 2 hijos. Esta es la parábola del hijo pródigo. Aquí cómo representa realmente, o sea, un verdadero arrepentimiento. Oiga bien, si ustedes le prestan atención a esta parábola, a este relato, nos damos cuenta de que esto ejemplifica de una forma bastante clara de cómo debe ser realmente el arrepentimiento. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Entonces estamos viendo de que antes él vivía con el padre, antes él tenía una buena relación con el padre, mas después cuando él creció, entonces se le revela, le pide sus bienes. ¿Por qué? Porque él quiere vivir su vida como se le antoja. Una vida separada de Dios, una vida lejos de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre quiere vivir como él quiere. El versículo 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo ¿cómo? Perdidamente. Esa es la condición del ser humano, amados hermanos, que no tiene a Dios. Vives una vida perdida. Hace poco hablaba con uno de los hermanos y el hermano estaba aconsejando a su hijo y le estaba diciendo, hijo, le dice, pero ¿por qué vives así? ¿Por qué tu vida ahora se ha descarriado demasiado? Le dice que no piensas, no tienes un propósito en la vida, ¿qué es lo que quieres hacer de la vida? Entonces él le dice, pues papá, le dice, si la verdad ni siquiera yo sé qué quiero de la vida. O sea, eso ejemplifica, tipifica realmente de que él está viviendo una vida perdida. No sabe qué quiere de la vida. Está viviendo como la vida le viene. Y eso es lo que pasa y lo que sucede, amados hermanos, cuando nosotros realmente nos separamos de Dios, entonces vivimos una vida perdida, sin rumbo.
Y muchas veces eso nos lleva a la destrucción y al fracaso, como le sucedió aquí al hijo pródigo. Viviendo, dice, perdidamente, y cuando todo lo hubo malgastado, vino a una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, oiga bien, hermano, volviendo en sí, esta palabra, volver en sí, hermano, es hacer un stop, pensar, meditar y recapacitar. Muchas veces nosotros, amados hermanos, nosotros debemos hacer un stop en la vida. Debemos de reprogramar muchas veces nuestra vida, analizarnos cómo estamos viviendo, en dónde, hacia dónde me están llevando estas acciones, estas actitudes. Debemos hacer un stop, porque de lo contrario nos vamos a perder. De lo contrario vamos a sufrir. Aquí el hijo pródigo, él estaba sufriendo y cada vez iba de mal en peor. Mas sin embargo, él dice que hizo un stop en su vida y él empezó a meditar. Y cuando todo vino una gran hambre a aquella provincia, dice, y comenzó a faltarle. Oiga bien. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió, dice, a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Número 1, él recapacitó, y número 2, entendió y se dio cuenta que lo que su padre tenía y lo que le ofrecía siempre fue mejor de lo que él quiso salir a buscar. Oiga bien, entonces él se fue dando cuenta, pero miren el proceso para llegar a una acción correspondiente. Oiga bien, y dijo, no, pensó en sí mismo, ¿cuántos? Empezó él a valorar las buenas cosas y dijo, he aquí yo perezco de hambre. Ahora, dijo entonces, me levantaré. Oiga, primero vino un cambio de mente. Dígame conmigo, un cambio de mente. Primero vino un cambio de mente. Él estaba sentado, por eso que el arrepentimiento en primer lugar tiene que ver es con un cambio de mente, hacer un stop en tu vida y saber que en la dirección que tú estás yendo, realmente te estás perdiendo, te está yendo mal, vas a sufrir, vas a padecer, necesitas hacer un stop, vas de ir a la perdición. Stop, párate. Y entonces él empezó a meditar y a pensar, y dijo en el verso 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré. Oiga bien, toda acción primero empieza con un pensamiento. Él primero lo pensó, lo meditó y luego actuó. Lo vamos a ver. Me levantaré, dijo, e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Oiga bien, hermano, el arrepentimiento. ¿Cómo empieza? La mente lo piensa, lo planifica. Y hay algo muy importante, hermano, que hay humildad. Un verdadero arrepentimiento siempre conlleva humildad. Y cuando él vuelve, vamos a ver luego, en el versículo 20 dice,
Y levantándose, entonces primero pensó, luego accionó. Y levantándose, dice, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo lo que él pensó, sin hablarlo antes, él ya lo dijo. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él reconoció, hermano, que verdaderamente él lo perdió todo por su acción. Si hay algo, hermanos, que Dios quiere que nosotros reconozcamos, lo único que Él quiere es que reconozcamos que verdaderamente, o sea, nosotros hemos fallado. Amén. Y le dijo al padre, he pecado contra el cielo y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Estamos acá, hermanos? Entonces, aquí vemos un relato que el arrepentimiento primeramente es un cambio de mente, es hacer un stop en tu vida, empezar a meditar en las cosas. Muchas veces nosotros, hermanos, no podemos pensar. ¿Por qué? Porque a veces estamos en el corre-corre, estamos haciendo las cosas mal, estamos haciendo las cosas al revés y todo, y no nos damos cuenta. Pero es necesario que nos sentemos, meditemos qué es lo que estamos haciendo bien o lo que estamos haciendo mal. Entonces, eso fue lo que le pasó, un cambio de mente y dirigir la voluntad del hombre hacia Dios. Aleluya. Y fue lo que hizo entonces el hijo pródigo. Ahí vemos una forma clara de cómo es y debe ser el arrepentimiento. Vemos que el hijo no fue y reclamó nada, sino que se humilló. Y el padre lo perdonó. La primera palabra del Evangelio arrepentíos está en Marcos capítulo 1, 15. Marcos. La primera palabra, hermano, la primera palabra del Evangelio es arrepentíos. No podemos nosotros recibir el reino de Dios, las bendiciones de Dios, si no hay arrepentimiento. Oiga bien, hermano, ¿qué tan importante es el arrepentimiento? Hay muchos quienes realmente no reciben las bendiciones. ¿Por qué? Porque no hay arrepentimiento en sus corazones. Marcos capítulo 1, 15. ¿Lo tenés, hermano? Gloria al Señor. Marcos capítulo 1, 15. Se me ha escondido. Así está. ¿Qué dice? Marcos 1, 15. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Quién decía esto? Jesús principia su ministerio. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentidos. Mira, hermano, para nosotros poder recibir las bendiciones del reino de Dios, las bendiciones del reino de Dios, debe haber un verdadero arrepentimiento. Amén. Y ahorita vamos a saber lo que es el verdadero arrepentimiento.
Porque muchas veces nosotros creemos que llorar y ahí nomás y decir me arrepiento ya es el verdadero arrepentimiento. No, no, no. Dios conoce nuestros corazones. Dios sabe si verdaderamente estamos arrepentidos o no estamos arrepentidos. Amén. Mateo 3, 1, 2. Mira lo que dice. En aquellos días, dice, el mensaje de Juan el Bautista fue de arrepentimiento. Oiga bien, hermano. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, y nuevamente, porque el reino de los cielos se ha acercado. Venían las buenas nuevas de salvación, pero para eso debería haber un verdadero arrepentimiento. ¿Qué tan importante? Nosotros debemos de poner como fundamento. Una vez Dios me habló, y un momento de esto voy a predicar acerca de esto, que es el arrepentimiento como estilo de vida. No que realmente, ¿verdad?, vamos a estar arrepintiéndonos, ¿no?, ¿verdad? O sea, del mismo pecado, sino que siempre nosotros le fallamos a Dios, pero siempre debe haber un verdadero arrepentimiento. ¿Para qué? Para que el reino de Dios continúe en nuestras vidas. El primer mensaje de Cristo fue de arrepentimiento, ahí mismo, Mateo capítulo 4, verso 17. El primer mensaje del Señor Jesucristo, oiga bien, la primera palabra del Evangelio fue arrepentimiento. El mensaje de Juan Bautista fue arrepentimiento. El primer mensaje del Señor Jesucristo fue de arrepentimiento. Ni siquiera fue de echar fuera demonios, ni siquiera fue de sanar a los enfermos, ni siquiera fue de profetizar, ni siquiera fue arrepiéntanse. Y esa debe ser la predicación fundamental, o sea, el Evangelio es predicar realmente el arrepentimiento. Mateo capítulo 4, verso 17, lo tenemos. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Nuevamente, arrepentidos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos. En otras palabras, no van a poder recibir las bendiciones del reino si no hay un verdadero arrepentimiento en ustedes. ¿Qué tan importante, verdad, el arrepentimiento? El primer mensaje de la iglesia fue de arrepentimiento, Hechos 2:38. El 37 dije, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La primera entonces predicación de los apóstoles de la iglesia entonces fue de arrepentimiento. La primera predicación que lanzó Pablo fue de arrepentimiento. Gloria al Señor. El primer mensaje de los apóstoles fue de arrepentimiento. Marcos 6, del 7 al 12. Marcos 6, del 7 al 12. ¿Qué dice? Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en aquel día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo
predicaban que los hombres se arrepintiesen. Amén. ¿Qué predicaban? Que los hombres se arrepintiesen. Que los hombres se arrepintiesen. El apóstol Pablo también predicó el arrepentimiento. Este está en 8:20, del 20 al 21. Eso vamos a dejarlo ya. Entonces, pero si vemos entonces, hermanos, ahí, vamos viendo de que el primer fundamento para uno aceptar la fe en Cristo Jesús tiene que ver el arrepentimiento. Que para uno poder recibir el reino de Dios, que es paz, que es gozo, que es poder en el Espíritu, hermano, debe haber un arrepentimiento. Si nosotros queremos abrazar esa fe, o si la persona quiere abrazar esa fe. El autor de Hebreos llama el fundamento de obras muertas, Hebreos 6, del 1 al 2. Vamos todos a Hebreos. Hebreos está antes de Santiago. Gloria al Señor. Y después de Filemón. ¿Dónde estará eso? Pues, Ajá. 6 del 1 al 2. Mira lo que dice. Por tanto, dejando ya los rudimentos de las doctrinas de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. No echando, dice otra vez, el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. ¿Qué significa eso, hermano? El arrepentimiento de obras muertas. Que la persona siempre a veces pone como pauta sus obras para no arrepentirse. La persona es buena, yo hago esto, yo aquello, yo diezmo en la iglesia, o sea, diezma en la iglesia, son fieles, hacen una cosa, hacen la otra, pero siguen en su práctica. No hay un verdadero arrepentimiento. Creen que con sus obras, o sea, ellos se van a ganar un lugar con Dios. Y eso no es así. Eso es el arrepentimiento de obras muertas. El verdadero arrepentimiento conlleva es un cambio de mente y un cambio de dirección. Que el pecado que yo estoy haciendo tengo que alejarme, tengo que dejarlo. No hay obras que valgan. Estamos acá, hermano. Esas son obras muertas. El verdadero arrepentimiento no tiene que ver con obras, tiene que ver con acción. Entonces, no echando, dice otra vez, el fundamento de obras muertas, o sea, creyendo que vas a ganarte un lugar con Dios, o sea, acerca de tus buenas obras. No, no. Ahora, ¿cómo sabemos? Aquí viene lo interesante. Entonces, describimos entonces lo que es realmente el significado de lo que es el arrepentimiento y cómo en la Biblia, o sea, Dios lo pone como base, como fundamento, como lo primero, o sea, para nosotros poder pertenecer a la familia de Dios y abrazar lo que es el reino de Dios, que es paz, gozo, poder y todo lo que conlleva en sí. Entonces, primero debe haber ese arrepentimiento. Ahora, ¿cómo sabemos si el arrepentimiento es genuino? Y es aquí donde realmente Dios nos va a escanear y nos va a probar si verdaderamente, o sea, nosotros estamos viviendo ese verdadero arrepentimiento. Amén. Cristo dijo, en primer lugar, número uno, para nosotros saber si estamos viviendo un arrepentimiento genuino, Cristo dijo, por su fruto los conoceréis. Amén. Mateo capítulo 7, versículo 15 al 16. Mateo capítulo 7. En otras palabras, amados hermanos, o sea, yo no puedo pertenecer a la fe de la familia de Dios si verdaderamente no estoy dando frutos que verdaderamente, o sea, muestren lo que es el carácter de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo uno puede darse cuenta que la persona está viviendo una vida piadosa, una vida de fe, una vida realmente
de obediencia a Dios, el Señor dijo por su fruto. Mateo, si lo tienen. Amén. Amén. 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Así todo buen árbol, ¿qué dice? Da buenos frutos. Da buenos frutos. La pregunta es, ¿qué fruto estás dando? ¿Qué fruto estamos dando? ¿Cómo yo puedo reconocer si verdaderamente esa persona hay un verdadero convertimiento? Verdaderamente está convertida. Es por su fruto. ¿Qué fruto? Amor, gozo, paz, benignidad, bondad. Esos son los frutos del Espíritu. Pero ¿qué es lo que mayormente nosotros vemos? Es fruto de la carne. Celos, envidias, pleitos, contiendas, robos, malignidades. Todas esas cosas, hermano. Eso no me habla de un verdadero arrepentimiento. La persona no está convertida. Por eso es muy importante, hermano. ¿Para qué son estas enseñanzas? Número uno, hermano, para nosotros poder entender de que para nosotros abrazar la fe debe haber un verdadero arrepentimiento. Y número dos, para yo como creyente, como cristiano, saber si verdaderamente, o sea, estoy viviendo en ese verdadero arrepentimiento. Así todo buen árbol da frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, dice, es cortado y echado ¿dónde? En el fuego. En el fuego. Para leña, sí. Hermano, esto es importante. No podemos nosotros vivir una mentira, un engaño, creyendo que verdaderamente, o sea, sí estoy arrepentido, pero, o sea, mis frutos no lo demuestran. Tarde que temprano, cuando el Señor Jesucristo venga, dice que cortará al que da mal y lo echará al fuego. Eso tipifica, hermano, al lago de fuego. Así pues, dice que por su fruto los conoceréis. Juan el Bautista exigía frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 3:8, ahí mismo, da la vueltita para atrás. Mateo 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Léelo desde el 7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os engañó a huir de la... ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Venían, dice ellos, o sea, a ser bautizados, a abrazar esta fe. Pero como Dios conocía los corazones, y entonces Dios le mostraba a Juan el Bautista de que en sus corazones no había un verdadero arrepentimiento. Ellos querían mostrar que verdaderamente eran religiosos. Ellos querían mostrar que verdaderamente ellos, o sea, practicaban todo lo que son ¿cómo se dice? Las cosas de la iglesia, como la Santa Cena, como el diezmar y como todo aquello, ¿verdad? Ofrendar, o sea, hasta ahora, ¿verdad? Hasta pueden hacer hasta pactos ahora. Entonces, para ellos mostrar que son verdaderos creyentes, pero cuando miramos en sus corazones, entonces, por sus frutos. Amén.
nos damos cuenta si verdaderamente esa persona está arrepentida o no está arrepentida. Por su fruto. Entonces, no hay un verdadero arrepentimiento. Hechos 26:20. Pablo dice en Hechos 26:20. ¿Qué dice? Gloria al Señor. Hechos 26:20. Dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras, ¿qué dice? Dignas de arrepentimiento. Oiga bien, por favor. Aquí el apóstol Pablo es más claro. Y dice, y por toda la tierra de Judea y los gentiles, dice, prediqué que se arrepintiesen y que y se convirtiesen. Esta palabra convertir, hermano, es dejar de hacer ya su vida mundana, es dejar de hacer ya su vida carnal y convertirse realmente al cristianismo, mostrando ellos, o sea, a través de sus obras. Por su fruto se conoce, dijo el Señor. Si la persona verdaderamente, o sea, están dando en esta fe, están dando conforme realmente a lo que Dios le ha mandado, o si realmente está viviendo como Él quiere. Por eso es que, hermano, nosotros en la iglesia no a todos podemos llamarle hermanos. Eso dice la Escritura, de que no todos son hermanos, sino por su fruto nosotros debemos de conocerlo, si verdaderamente son hermanos en la fe o no lo son. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Ahora, ¿cuáles son los frutos del arrepentimiento? Oiga bien, ahora veamos cuáles son esos frutos. Número 1, tenemos la tristeza por el pecado. Según de Corintios, del 7 al 9 al 11. Del 9 a 11. ¿Qué dice? De Corintios 9, ¿cuánto? 11. 9, 7. 7 del 9 al 11. 7. Del 9 al 11. Ahora me gozo porque hayáis sido... No porque hayáis. No porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte, porque he aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente efecto, qué celo y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que aunque 10. Hasta ahí no. El 10, porque la tristeza que es según Dios, dice, produce arrepentimiento para salvación. ¿Dónde nosotros podemos verlo esto? Nosotros podemos verlo es en el apóstol Pedro. Amén.
dice que cuando él le falló al Señor Jesucristo, entonces vino una tristeza que lo invadió a él. Y le trajo ese arrepentimiento, y lloró, dice, amargamente, y se arrepintió. Amén. El arrepentimiento, hermano, debe haber un dolor en el corazón por haber uno fallado a Dios. Y ve que él no fue y le confesó a nadie ni nada de esas cosas, sino que él mismo, dice, fue contristado por Dios, y ese dolor, esa tristeza, entonces Dios la tomó como un verdadero arrepentimiento. Muchas veces nos pasa, no sé si a ustedes, pero a mí me ha pasado muchas veces, hermano, que a veces le he fallado a Dios, hermano, y he caído de rodillas, una tristeza me invade y le digo, Señor, perdóname, contra ti pequé, Dios, perdóname, y le he llorado, y me he postrado, y es una tristeza, hermano. Pero esa tristeza, dice, no hay por qué preocuparse, porque esa tristeza es según Dios. Debe haber dolor por uno haberle fallado a Dios. Si no tienes tú eso, hermano, entonces no hay un verdadero arrepentimiento en ti. Es la tristeza según Dios. Y la tristeza según el mundo, hermano, es un dolor por el temor al castigo. Y ese arrepentimiento no es genuino. Porque Dios no quiere que nosotros nos arrepintamos por miedo, sino porque verdaderamente reconocemos que esa falta, en primer lugar, me va a hacer daño y luego va a hacer daño a los demás también. Estamos acá, hermano. ¿Cuál otro fruto de arrepentimiento? Debe haber primero la tristeza por el pecado. Número 2 tiene que ver con la confesión del pecado. Salmo 32, del 1 al 5. Mira lo que dice. Salmo 32, del 1 al 5. Mira lo que dice. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, dice, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí su mano, mientras cayó su pecado. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones. Mira el verdadero arrepentimiento. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú me perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Entonces, el verdadero arrepentimiento tiene que ver con confesión. Mientras nosotros no nos confesemos, amados hermanos, entonces no hay un verdadero arrepentimiento. Y por último, el fruto del arrepentimiento tiene que ver con hacer lo bueno. Santiago 4:17. Santiago 4:17, está después de Hebreo. Y al que sabe hacer lo bueno, dice, y no lo hace, le es pecado. Entonces vemos, hermano, que el fruto del arrepentimiento tiene que ver con tristeza por el pecado. O sea, tiene que haber esa tristeza. Si no hay esa tristeza en ti, hermano, es porque estás viviendo una vida pecaminosa y debes arrepentirte de aquello. Debes de buscar la forma de tener ese, porque si no, hermano, no estás viviendo en esa salvación.
Número 2 tiene que ver con la confesión del pecado. Hay que confesarlo, hermano, y hoy tengo que ir allá donde el cura, no, hermano. No es ante el hombre, hermano. Primero, o sea, vamos a Dios nosotros. Como David decía, Señor, contra ti he pecado. Amén. Y como lo dijo también el hijo pródigo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Lo confesó su pecado. Amén. Y si hay algo, hermano, si a alguien ofendiste, entonces ve y ponte a cuentas con él. Entonces, eso es verdaderamente estar arrepentido, hermano. Y por último, entonces, hacer lo bueno. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cómo tipifico eso? Por ejemplo, un ejemplo así. Que por X o Y razón, digamos, Jonathan está con 2 amigos más. Y entonces, y luego Jonathan está ahí y se entran a una casa ahí y está en esa casa. Entonces los 2 amigos le dicen a Jonathan, mira, robémonos esto, llevémonos esto, aquello. Y entonces Jonathan está ahí y dice, no, pues yo no, háganlo ustedes nomás y tranquilo, yo no voy a decir nada. De ahí llega la policía, y entonces los agarra a los 3. Entonces, y ahí lo llaman a confesar, y entonces tú robaste. Y Jonathan le dice, ellos fueron los que se robaron. Dice, yo no. ¿Y tú qué estabas haciendo? Yo solo estaba mirando. ¿Y por qué no llamaste a la policía? Porque no, por cuanto no llamaste, entonces a vos te llevamos también. Porque debías hacer lo bueno. Hacer lo bueno es haber llamado a la policía que sus amigos estaban tramando algo. Así que no te libras también. Estamos acá. Le hago una pregunta. ¿Orar es bueno? Amén. Amén. Y si no lo hacemos, Es pecado. Es pecado. congregarse es bueno. Amén. Y si no lo hacemos, Es No, pecado. a ti te estoy hablando que estás en casa y no te congregas. Amén. Te pillé globo. Amén. Hermano, hay muchas cosas que a veces nosotros, no estamos haciendo, y porque no la estamos haciendo creemos que no tenemos que ver nada en el asunto. Pero la Biblia me dice que si tú sabes que eso es bueno y no lo haces, entonces estás en pecado. Estamos acá, hermano. Entonces entendemos ahora que el verdadero arrepentimiento, hermano, no es realmente, yo agarrar y echar unas 4 lágrimas, estoy arrepentido y volver nuevamente al pecado, a hacer lo mismo. El verdadero arrepentimiento tiene que ver es con un cambio de mente primeramente y luego un cambio de dirección. Si voy en una dirección, que estoy caminando mal, entonces debo hacer un stop y decir, no, esto que estoy haciendo no está bien, está mal, me está llevando realmente a perderme, me está llevando realmente a que me cause problemas, dificultades y causar dificultades también a otros. Tengo que hacer algo y lo primero es hacer un stop, meditar en aquello y luego cambiar mi forma de pensar y volverme un giro de 90 grados, ¿no? Porque 180 llega al mismo lugar, ¿no? ¿Esa? No, 360 al mismo lugar. Un giro de 180 grados. Entonces caminaba para el mundo y ahora me vuelvo a Dios. Como lo hizo el hijo pródigo. El hijo pródigo caminó para el mundo viviendo perdidamente, pero luego recapacitó y él tuvo que tomar un giro de 180 grados y volverse a Dios. Y dice la Biblia, hermano, de que el Padre lo recibió con brazos abiertos. Así Dios nos espera, hermano. No importa el pecado que hayamos cometido. No importa de la forma como nosotros estamos viviendo, amados hermanos. Si nosotros, reconocemos este verdadero arrepentimiento que tiene que ver con ese cambio de dirección, hermano, déjame decirte que nuestra vida va a cambiar. Amén. Pero debe haber un verdadero... Y tú que estás ahí en la iglesia y que estás con una pata en el mundo y otra pata en la iglesia, hermano, no te engañes a ti mismo. Mete las 2 patas. Frutos. No te engañes. Todos están viendo que tus frutos no son los frutos de Cristo, no son los frutos del Espíritu.
Y el único que te engaña eres tú mismo. Amén. Tiene que haber frutos dignos de arrepentimiento. Vamos a orar al Señor. Aleluya. Gracias te damos, Dios. Gracias, Señor. Amén.